La Real Academia de la Lengua Española define el paternalismo como la tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo, ya sea políticas, laborales, económicas o sociales. Mi nombre es Fabiola. Sugeila. Y esto es Dilo sin miedo. Oye, esto del paternalismo, pues bueno, es como un término nuevo, pero ya un concepto muy antiguo que luego, bueno, surgió, porque bueno, también luego existen como ciertas características, situaciones, manifestaciones que a lo mejor después ya nombramos, ¿no? Porque esto surge con el tema de esta relación luego entre el patrón y el obrero, ¿no? Y se va luego pues extendiendo a otros espacios como el ámbito político, incluso pues de algunas organizaciones de sociedad civil, que luego decimos que pues son paternalistas. Oye, yo siempre lo vi muy asociado como que muy a nivel municipio, sobre todo como cuando estaba a nivel universidad y todo esto, porque no sé si te has fijado que en Durango la mayoría de las empresas son familiares. Entonces, Durango, para los que nos escuchan de otros lados, se caracteriza porque su economía funciona en un 45% por empresas familiares, es decir, pues empresas que son a lo mejor de los abuelos, que luego ya ahorita trabajan los hijos, que ahorita ya están como los nietos en edad de ingresarlas y empezarlas a trabajar. Entonces, para los que no puedan como que discernir un poco el concepto, pues el paternalismo viene mucho como de este asunto, ¿no? De que, por ejemplo, te digo, yo así fue como lo empecé a entender, como lo empecé como a vislumbrar, vaya, en el asunto este de que, pues bueno, como el papá era el papá en la casa y el papá en la empresa, pues entonces llegaban y te daban como que estas órdenes también a nivel laboral, como a nivel como a nivel casa, ¿sabes? Como de, pues lo tienes que hacer, ¿cómo te da órdenes un papá? O sea, y luego aparte, no solamente es cómo te da órdenes de un papá o cómo tú recibes lo de un papá, sino tú también, cuál es la relación que tú esperas con tus papás, ¿no? Porque es esta relación de, bueno, yo te hago el favor de estar aquí en tu casa, de ayudar en tu casa, de seguir tus reglas, pero tú dame. Entonces, como que fue así yo como lo fui discerniendo. Entonces, igual esto les puede ayudar un poco a toda nuestra audiencia, a todos los que nos están escuchando por ahí en los canales. Como para ir ubicando, para ir ¿no? ubicando, ¿no? Lo que es el paternalismo, porque luego empiezas a hablar como de temas muy políticos o muy sociales y la gente se queda así como de, ¿y qué? No lo puedes como igual trasladar, ¿no? Ya como a ese ámbito quizás político, porque bueno, luego también paternalismo, pues viene la palabra paternalis, luego lo trae hablando del patriarcado, ¿verdad? Que significa pues paternal, pater, padre, cabeza, progenitor, y que sí se hace esta similitud en la familia, ¿no? Como no sé, esta parte de que el padre pues es el que resuelve y decide pues en la vida de los hijos, ¿no? Pero en el ámbito político pues tiene que ver con esta relación que se da entre el Estado y los ciudadanos, que no sé si luego has escuchado esto de papá gobierno, ¿no? Se da un chorro. Pero fíjate que luego uno no entiende porque empieza papá gobierno con un tema autoritario. Porque de hecho se vislumbra mucho con un México de los 70s, sumamente autoritario, sumamente regido por este asunto como tan, aquí se hace lo que yo diga, por eso viene también mucho como lo del paternalismo, por eso dicen que México es un país como que también súper paternalista, y entonces empieza así. Pero luego, por ejemplo, mucha gente no ve que nos quedamos acostumbrados a este paternalismo. Pero que también ha sido como muy funcional para obtener como ciertos beneficios, claro, porque por un lado creo que es como esta parte de que el gobierno te apapacha, te consiente, ¿no? Como que te facilita ciertas cosas, pero ¿qué hay como detrás de eso? O sea, porque tampoco es del todo adecuado y creo que no ha permitido que nosotros como ciudadanos podamos asumir esa responsabilidad y poder participar de una forma más activa, como en un sentido también de esta corresponsabilidad, porque entonces pues ahí está el gobierno que es el que me tiene que dar todo, ¿no? Creo que del lado de los favores del asunto del paternalismo, como los pros, como lo quieras llamar, están las ayudas sociales.
Entonces, por ejemplo, podemos estar con este tema de lo que ahorita se llama el INSABI, que hacia atrás era el Prospera, que hacia atrás era bla, 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 ¿no? Todos los nombres que ha recibido, que no solamente ha sido en el INSABI, o sea, también ha sido, por ejemplo, en sector salud. México se caracteriza sobre todo en este asunto paternalista, porque casi para todo recibes apoyos, o sea, apoyos para madres solteras, apoyos para, pues ahora ya tenemos los apoyos para los que ni estudian ni trabajan, que luego se los quitaron, pero que luego sí se los van a dar, pero que luego ya no. Y luego también tenemos, por ejemplo, todo el apoyo a adultos mayores, tenemos el apoyo también a... ¿Ninis? Sí, pues es el que te digo que lo tenía, sí, que se les iban a quitar, o sea, porque ya se acabaron el presupuesto, no midieron el presupuesto. Es que aparte, ¿cuánto te da? O sea, digo, ¿cuánto tiempo puedes como sostener todo este tipo de apoyos, no? Porque bueno, si bien el Estado pues se encarga como de distribuir, no sé, el tema de educación, los servicios de salud, los seguros, no sé, de desempleo, las becas, como todo esto, ¿no? Porque últimamente lo malo de esto es que el gobierno decide lo que se hace y lo que no se hace. Porque tienes una sociedad civil menos participativa, que no se involucra, que no le interesa, que todo lo decide el gobierno. Pero es que, ¿sabes qué? Te digo, creo que ha sido algo como muy funcional o muy conveniente para ellos, porque también luego ves que creo que no es la finalidad, o sea, del gobierno. Creo que el Estado pues te debe de garantizar o de asegurar ciertas condiciones para que tú te puedas como pues desarrollar, ¿no? De una forma, no sé, o sea, como generar estas condiciones de mayor igualdad. Pero pareciera luego que siguen en campaña electoral. Porque entonces, lo que hago con este tipo de prácticas paternalistas mediante apoyos, programas, o sea, es eso, ¿no? Como el clientelismo, que entonces me asegura pues la próxima elección, que al final de cuentas, pues luego los gobiernos lo que buscan es pues seguir manteniendo el poder, ¿no? Y te digo, sobre todo en los partidos políticos, o sea, es lo que ha hecho el partidismo. O sea, de administración, o sea, pública, en esta parte también de proveer bienes y servicios, te digo, más bien, pues generas ahí como estos adeptos, ¿no? Para garantizar la próxima elección. Porque sí pareciera también como que pones como el curita, como que sí, pero no, o sea, y entonces no logran como resolver, sino que solo vas como agravando las situaciones. Y creo que también el paternalismo ha contribuido a que no se incentiva como esta parte también de los ciudadanos, incluso en el trabajo. Me llamó mucho la atención en alguna ocasión el cómo funcionan estos programas y las reglas de operación que tienen, porque entonces pareciera que para poder acceder a ciertos programas tienes que vivir en extrema pobreza y que o sea, no contar que es con una servicios que es una básicos, realidad del ¿no? 3/4 partes de la población mexicana. O sea, la extrema pobreza es una realidad de 3/4 partes de la población mexicana. Lo triste aquí es cómo esas 3/4 partes de esa población mexicana acceden a esta información de los recursos. Porque luego, por ejemplo, teníamos este asunto de la vivienda, de las viviendas para personas de escasos recursos. Y luego la gente era así de que, pues es que vinieron y me aventaron aquí en esta casa, pero oiga, yo no sé cómo le puedo poner un baño, cómo le puedo poner drenaje, Los cómo servicios, le puedo poner ¿no? los servicios básicos, exacto. Porque entonces agarraban lideresas de colonia que volvían a adoptar esta parte del paternalismo y con el favoritismo o los adeptos al mayor número de sufragios o votos, pues entonces ellas se iban nada más con los favoritos, ¿no? Como en mi caso, mis hermanos mayores. Yo sé que nunca fui consentida. Aquí ya va a salir también ahí con esa parte. Pero es que sabes que tiene que ver también pues como la política social, ¿no? ¿Sabes qué? En este tema a mí México me tiene súper impresionada. Hace algunos 3 años más o menos sacaron una campaña, una campaña como una política pública más o menos, que se trataba de como que apoyo a la zona rural. Entonces, en este apoyo de la zona rural llevaban los campos productivos y les ayudaban así como, no sé, con semillas, les daban o un becerrito y entonces les daban como cursos de cómo crear campos productivos, de cómo, no sé, ¿no? Al animalito poderlo criar para que diera leche y poderlo cruzar y luego que ya diera como que, o sea, que empezara a hacer cosas autosustentables.
Por desgracia, esto no es parte de políticas públicas originales de México, que algo que aquí hay que acotar mucho es que muchas de las políticas públicas que México adopta son políticas públicas de los organismos internacionales. Y que son funcionales para ciertas comunidades, con ciertas características, es que sabes y que no se consideran, ¿no? Es súper interesante porque por ejemplo, específico que yo te hablo es de la FEA, de la food, o sea, de los alimentos, de la Internacional de los Alimentos. Y entonces el asunto era que pues se lo traían para acá y es como tú dices, ¿no? Que no es como para todas las zonas, pero como el hecho de que México era como tan paternalista, pues entonces llegaban y luego, bueno, ahí está tu becerrito, te vamos a dar tu tallercito y lo que sea, pero entonces la gente era así como de que, oye, me vas a dar otro, ¿no? Y entonces ya lo mataban para las quinceañeras, ya lo mataban porque iba a venir el familiar de los Yunates Estates, que a mí me faltó irme para aprender inglés para poder aprovecha decirlo bien. Sí, sabes que no, sobre todo porque se me fue el nombre, no me acordaba si era la FEA o la FOA, pero se hace que era la FOA porque la FEA se escucha muy feo. Se escucha muy feo. Sí, porque es la Food Organization. Por ahí va. Pero es que sabes que es esta parte en la que no puedes, como, no sé, en algunas cosas sí aplica, puedes generar como ciertos modelos de intervención, pero necesitas buscar como poblaciones que tengan como estas características o ciertas similitudes para que estas políticas que implementes puedan ser efectivas, pero entonces no se hace, porque aparte luego se genera como poca investigación, se conoce poco a las comunidades y entonces solamente te sueltas como dando este tipo de apoyos que realmente beneficiaron, cuáles son también los resultados que se obtuvieron, porque en tema, en el campo, por ejemplo, sí se apoyaba mucho y eran muy buenas cantidades. Ay, ¿cuánta gente no fue así como de, sabes que vamos a echar a perder los campos para que me den el dinero? Ajá. Y entonces, o sea, acababan adoptando últimamente esta mentalidad de va a llegar mi quincena. Es que aparte ya están las partidas establecidas, entonces ya sé que va a llegar a la siguiente, va a llegar mi dinero. ¿Qué pasó con Prospera también? O sea, la gente es como, pues no trabajo. Porque, pero si tengo hijos, por cada hijo que yo tenga, me va a llegar cada mes. Entonces, pues yo con eso me acomodo, ¿no? Te digo que luego sí está ahí como mal manejada. Te digo, el caso de una señora que tenía 2 trabajos, trabajaba en hogar en la mañana, en la tarde, no recuerdo en qué, y le negaron un apoyo de vivienda porque pues es que ella trabaja, ¿verdad? Ajá. Entonces dices, pues es a la gente a la que hay que incentivar, ¿no? Para que continúe como teniendo actividades productivas y entonces solamente como fortalecer o facilitar, pero no, mejor hay que dárselo al que no trabaja, al que no estudia, al que pero no si hace te nada. fijas en los modelos familiares de México es mucho el esquema que se sigue, o sea, ¿a cuál hijo vas a ser el que vas a apoyar más? ¿Al que ves que sí se puede rascar con sus uñas y sale adelante, o al otro pobre que lo ves ahí batallando y que se sale del huacal a cada rato? Pero al final también no sé qué es lo que estés generando, o sea, también los haces como más inútiles y más dependientes. Claro, pero ¿qué es lo que te genera esta dependencia? Porque al final creo que el trasfondo es que tienes entonces una sociedad pasiva, unos ciudadanos a los que es más fácil controlar, engañar, manipular, porque la toma de decisiones se queda en la cúpula y tú les das como que sí te doy, pero no te doy, ¿sí sabes? Porque este tema también de la seguridad alimentaria mediante despensas, o sea, no le puedes dar 50, 60 años a las familias despensas, o sea, cuánto recurso no se te va a ir, pero es más fácil hacer eso o darles los uniformes y los útiles escolares, que te digo que pero generar te digo que las condiciones fue para que ellos mismos sean los que puedan como adquirir aquello que requieren, aquello que necesitan. Porque últimamente el Estado está para preverte. Y entonces al momento de implementar este tipo de políticas se rompe, el Estado tiene como más derecho de ejercer sobre ti el romper precisamente este Estado de Derecho. Y entonces ya no te empiezan a prever porque pues a ver si yo te doy, porque estás alegando, porque estás pidiendo, porque estás renegando, porque estás reclamándome, vaya. Fíjate que aquí en este tenor quiero, hablar como de dos cosas muy significativas. La primera es, obviamente, el gobierno ejerce poder a través de este tipo de prácticas, es decir, el pater ejerce todavía la autoridad
y el control sobre los gobernados o sobre los pobladores. Y el segundo tenor que me gustaría tocar también muy interesante es, pues sí, no, una cosa es que luego vean que maldito gobierno opresor que nos quieres tener aquí en el pater y no sé qué, con papá gobierno, pero luego los hijos, que somos nosotros, pues tampoco no decimos nada. No, porque es más cómodo y entonces prefieres como estar, no sé, una población que está con la mano extendida y con la boca cerrada, ¿no? Porque entonces ahí medio te doy como tus bultos de cemento, medio te llevo ahí la despensa, medio te doy esto y entonces con eso, te digo, se genera como esta parte del clientelismo y entonces de alguna forma te tengo como asegurado para el voto, ¿no? Y entonces luego la gente es como, bueno, pues de eso a nada, pues que me dé esto, ¿no? Pero sabes que lo más triste todavía del caso es que como nosotros como ciudadanos nada más lo vemos como a nivel macroeconómico, o sea, a lo grande. Fíjate, yo tenía el caso en la zona de chismes aquí de Dilo Sin Miedo, yo tuve el caso ahí por ahí en la chamba de que uno de los chicos se accidentó. Entonces uno de los chicos se accidenta, no puede ir a trabajar durante 3 meses, pues obviamente ya, pues no, lo correspondiente con ley, que el 65%, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Total, otro de los muchachos, pues que están en un poco de posición económica mucho mejor que ellos, que también trabaja con nosotros, pues él era chido con ellos, ¿no? O sea, cuando iban a trabajar, pues era así de que, mira, te doy, no sé, una ayudita para que te eches la mano, o que si iban a comer y pues que él pagaba la comida, o cosas así. Cuando este chavo se accidenta y regresa a laboral, va con este otro muchacho, lo ve a la cara y le dice, estoy muy enojado contigo. Y le dice el otro compa así como de que, pues, ¿por qué, verdad? Y luego, pues, es que nunca fuiste a mi casa a darme un billetito. Así, o sea, dijeras tú, se está quejando de que pues nunca fue a visitarlo como amigos, ¿no? Porque pues se supone que últimamente al final eran amigos. No. O sea, su queja era, nunca fuiste a mi casa a darme un billete. Entonces, mucho del trabajo, por ejemplo, que nosotros, o que he visto a través del trabajo de asociaciones civiles, que se dedican precisamente como a la ayuda de personas en situación de marginación o de pobreza, etcétera, etcétera. Siempre la discusión es como de que, sí, no sé, por ejemplo, los programas de padrinos, los programas de lleva por primera vez un niño al cine, todo este tipo de programas, pues los llevas al terreno, ¿no? Y entonces la gente así como de que, oye, ¿te gustó? Pues es lo mínimo que tú puedes hacer. Pero es que sabes que este tipo de acciones sí las puedes generar. Pero como sociedad civil. En el tiempo también, ¿cuánto te va a costar sostenerlas? Porque aparte luego la gente es, no sé, si tú llegas y me das una despensa a lo mejor durante 6 meses como organización de sociedad civil, es como, pues sí, qué padre, gracias. Pero cuando me la dejas de dar, entonces me molesto. Porque ya no me la das. Y entonces ya no cuentas, ¿sí sabes? Sí. O sea, pero te digo, o sea, ¿cuántas familias puedes beneficiar? ¿Durante cuánto tiempo? O sea, no te da, o sea, no es un tema sostenible. Que te digo, lo hacen las organizaciones de sociedad civil, pero estas prácticas no deberían de generarse en los programas institucionales, porque te digo, o sea, lo que hacen es más bien como disminuir esta corresponsabilidad, esta participación que también pues tendría como que existir. Y es que pues tampoco necesitamos del paternalismo del presidente, sino que necesitamos pues también, pues más bien que se respeten nuestros derechos y que digo, que se generen como esas condiciones para al menos acceder como a satisfacer como ciertas necesidades como básicas, ¿no? No te digo a lo mejor como ya de ciertos lujos y esas cosas, pero al menos sí lo básico. Y es que no sé si también te fijas luego en el discurso que muchos, no sé, figuras políticos, es como, lo hacemos en nombre de las personas que más necesitan y de los grupos vulnerables, y entonces pareciera que luego te presentan estas soluciones
como las más convenientes, las más oportunas, y entonces pues tú las compras, ¿no? Pero luego te das cuenta que de verdad, o sea, no están siendo funcionales y que creo que sí se están como repitiendo de forma muy constante, que aparte, no sé, luego veo esa parte, no sé tú cómo la veas, de que, no sé, si yo, por ejemplo, ahorita soy soy la presidenta municipal o soy gobernador, pues igual tengo como un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo me toca como administrar esos recursos que al final pues son públicos, no los estoy poniendo yo de mi bolsa. Y entonces, luego también lo que hacen es que con este tipo de programas a veces no sé, luego dejan como estas deudas, como toda la deuda pública, interna, la deuda externa, que luego ya es muy asfixiante y que la verdad es que cada cambio de administración vemos que, deben tanto y deben tanto. Pues claro, como no son tus recursos, entonces tampoco puedes estar improvisando pues la política pública. Pero te digo, o sea, como que esta parte de entregar televisiones, de entregar, te digo, no sé, las despensas y esas cosas, pues como es algo tangible, pareciera que pues es más vistoso a que si genero como educación o puedo brindar otro tipo de herramientas para que las personas puedan empezar a ser más autosuficientes, ¿no? Pero pues te digo, a mí me conviene pues que dependan de mí, porque si tú, Fabi, me necesitas a mí, yo de alguna forma te puedo proveer lo que necesitas, pues no sé, me aseguro para que la próxima elección pues votes por mí. Fíjate que aquí hay dos cosas muy interesantes y la verdad es que sí hay que decirlos, porque pues tampoco bueno, yo siempre he dicho que no todo es negro o blanco, o sea, de verdad todo tiene matices y todo tiene colores. Entonces, aquí hay dos temas muy importantes. Uno, para empezar, la administración pública, su último fin, bueno, de los partidos políticos en sí, es mantenerse en el poder, porque entonces así pueden acceder a partidas federales para el recurso de partidos políticos, y entre más tengan tajada dentro de las cámaras, dentro de los puestos de elección popular, pues entonces más tajada van a tener, ¿no?, de estas partidas. Entonces, esa es una. Imagínate, accedes a un cargo de elección popular como, no sé, presidenta municipal, senadora, diputada, presidenta nacional, lo que quieras. Entonces, para empezar, debes de estar previendo que el partido que te lanzó a donde estás se mantenga en el poder y se siga. Entonces, obviamente tienes que estar lanzando como que este tipo de campañas vistosas, este tipo de, para seguir accediendo a los votos, para seguir accediendo. Yo sé que no se debería de ser así, o sea, yo sé que en cuanto llegaras ahí deberías de quitarte todos los partidos y todos los colores, pero la verdad es que la realidad es así. O sea, porque entonces al cabo de 6 años, ¿a dónde vas a ir a parar otra vez? Esa es una. Y la otra también, que muy poca gente como que nos damos cuenta o nos ponemos a pensar, ¿cuánto tiempo dura una administración, una gestión pública? ¿De 3 a 6 años? O sea, en realidad es nada. Entonces, si no existe la intercomunicación en los gobiernos acerca de las políticas públicas que se lanzan, muy difícilmente se pueden echar a andar y muy difícilmente pueden empezar a funcionar. Sujela, tú en la consultoría te dedicas a todo este tipo de estudios, o sea, estudios de caso, estudios Sí, sociales. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, de las variables del desarrollo humano, una de las variables son los cambios generacionales. ¿Cuántos años dura una generación según datos de la Coneval o datos de la Coneval? 5 años. O sea, mínimo para medirlo necesita 5 años. Estamos hablando que no puede ser a través de una gestión municipal, tiene que ser al menos por una gestión federal o estatal. Entonces, al momento de que tú pudieses meter una política pública para empezar a erradicar este tipo de paternalismo, porque te digo, el paternalismo no solamente es de arriba, creo que ya se volvió como muy bidireccional. Es decir, la gente que está hacia abajo, que son los hijos en este caso, pues ya están bien acostumbrados. Pues es esta relación tóxica que se genera también. Entonces, cuando ellos están escuchando, por ejemplo, campañas, votos y demás, están buscando precisamente esta gente que les hace los apoyos a los ninis, los apoyos a adultos mayores, apoyos a mamás, apoyos a papás, apoyos a no trabajadores, apoyos a estudiantes. O sea, estás viendo quién va a dar más apoyos. No claro, estás viendo, pero por es otra como cosa. Esta parte de que sí te produce cierta insatisfacción,
pero también prefieres como igual pues no involucrarte, ¿no? Pero es a lo que me refiero, o sea, el tema del paternalismo se ha vuelto un cáncer bidireccional. O sea, es como de ambos. Y tampoco no somos como las víctimas. Ya no, también es como tú lo estás permitiendo y tú lo estás alimentando. Entonces, a lo que me refiero es que cuando tú como gobierno quieres meter un tema de política pública para empezar a acceder a la participación de la sociedad organizada, a, no sé, programas más educacionales, tú lo sabes. O sea, primero habría que hacer todo un diagnóstico, sobre todo sobre una población más o menos viable a nivel federal o estatal o municipal. Después de eso, implementar los instrumentos para ver de qué manera les funciona o no les funciona a otros, hacer pruebas, sacar los estudios, sacar estadísticas, después de haber sacado esas estadísticas, ver si la política pública es viable. Y si no es viable, volver a empezar. Es que sabes que el tema de política pública es bien complejo. O sea, y aparte, ¿cómo mides? O sea, en el tema de las mediciones de si son políticas públicas efectivas. Porque aquí pasa otra cosa, ¿no? También vienen como estos programas federales en donde yo ya te determino reglas de operación y entonces tú las tienes que aplicar en los diferentes estados y municipios. Y te digo, no son las mismas características de una comunidad a otra. Entonces, luego ya, bueno, tengo estos recursos, tengo que implementar esto, pero la verdad es que no está siendo funcional para la gente, no es lo que requiere, no es lo que necesita. Ahora, pero entre favores los diagnósticos, no hay intercomunicación en gobiernos. No, por el tema también de los, o sea, que son partidos diferentes, claro. ¿no? Entonces, eso sí. O sea, no acaba de crear 8 gobernadores frente de nosotros no somos parte de la federación. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? O sea, cuando el Estado, los Estados Unidos mexicanos se unen en una constitución en donde todos los estados dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a unir a una federación y vamos a dar nuestras aportaciones para ver el mayor crecimiento de los 32 estados y no sé qué, no sé cuánto. Y ahorita 8 de ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Pues es que como no estamos de acuerdo contigo, pues nos vamos a sacar de la federación. Ajá. Que al cabo que nosotros somos los que más aportamos a la federación y pues que al cabo que no hay rollo, ¿Y ¿no? quiénes son como los afectados? O sea, pues también los ciudadanos y todos este tipo de, o sea, te digo, de acciones gubernamentales que luego, no sé, a veces también como que actúan de forma más, pues más superficial, ¿no? Pero que sí se tienen que realizar, sobre todo, o sea, en el tema de los diagnósticos, pero te digo, no diagnosticas porque es algo que pareciera que no se ve. Y entonces en lugar de que se vayan los recursos hacia la realización, pues de generar esta investigación, digo, para conocer bien y saber qué implementar, entonces, pues no, yo lo hago así, porque igual sale en la foto, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues la foto es como la percepción que te pudiera generar con la ciudadanía. Oye, ¿está como los fregados botones estos de ayuda? Ay, sí. O sea, ¿dónde están ubicados? O sea, y no me refiero a que donde estén ubicados no haya peligro, porque sí hay. A lo que me refiero es, ¿cuántos se instalaron en la ciudad? ¿3? No, ¿y en cuánto tiempo? O sea, digo, porque aparte no hay como, o sea, los indicadores como bien establecidos para saber si la luego estadística de la violencia. Pero en lo que sabes, en lo que te das cuenta si funciona o no, ya se te fue muchísimo recurso ahí, porque ¿cuánto te sale? Lo de la, bueno, que no es el tema, ¿verdad? Es el paternal, pero ahorita me acuerdo de la ciclovía, ¿cuánto salió? ¿Cuánto va a salir? Como, o sea, y es o sea, no, sí, se fue una tajada, ¿no? Y no hicieron, de hecho no hicieron diagnóstico. No. Es que sabes que, aunque no lo creas, también es el tema del paternalismo, porque volvemos a lo mismo. O sea, el paternalismo en su origen de raíz, o sea, etimológico, se refiere a este padre que rige las conductas sociales, políticas y laborales a través de una familia tradicional. Entonces, una familia tradicional, estamos hablando de una familia acá de los años, no sé, 70, 60, en donde era el sumo y alto respeto a la figura paterna y donde todos los demás no opinábamos y como él era el proveedor, el principal proveedor, pues entonces aquí era como el dichoso dicho de las vacas que no den leche, que no caguen en el corral. Y como yo soy el único que aquí prevé que doy leche, pues entonces yo soy aquí el único que opina. No,
y quién es el que va poniendo como las reglas también. Ajá. Y que con las normativas que existen, con las leyes, pues estas también van generando como ciertos condicionamientos de conductas, comportamientos de la misma ciudadanía, ¿no? Y creo que es importante también como luego este tema de las políticas protectivas y diferenciarlas de las paternalistas, ¿no? Porque de alguna forma también, o sea, se generan estas leyes como en una forma de yo te regulo como ciertas conductas para protegerte a ti en un tema físico, moral, del bienestar, ¿no? Pero también para que luego no afectes a terceros. Pero creo que tampoco luego como no hay claridad en esta también como utilización, cómo se utilizan los recursos, no hay transparencia. Luego, por eso la gente creo que a veces no asume tampoco como normativas o reglamentos, porque cuando yo sé que me queda claro como el beneficio, no sé, de cierta ley, entonces va a ser mucho más fácil que yo la cumpla. No te vayas tan complicado. Los gobiernos paternalistas lo que han dejado son ciudadanos menos, son personas menos civilizadas. Es decir, personas con un menor índice de civilidad, incapaces completamente de seguir normas, reglamentos, de poderse autorregular por sí mismas, de llevar como normas básicas de conducta de interrelación social. O sea, ¿qué está pasando ahorita con el tema, por ejemplo, del COVID? O sea, lo prohíben, ponte cubrebocas, evita las reuniones de más de 15 personas. No, sí, vamos a reunirnos todos, porque pues de todas maneras. Y ahorita, ayer, o sea, yo sé que este asunto como que es más atemporal, pero estamos hablando de que, por ejemplo, el Hospital 450, la ciudad de Durango, estaba saturado, literal, o sea, me parece que me estaban platicando que, o sea, ya ahorita realmente no te atienden si no marcas antes, o sea, de verdad no hay ni siquiera acceso a pero es que sabes que ha influido, o sea, esta parte de que luego no hay como claridad tampoco, que no es, o sea, pues no es justificable, ¿no? El hecho de que luego no tomemos ciertas medidas, pero no sé, por ejemplo, cuando te dicen, pues sabes que se van a aumentar impuestos para poder evitar la inflación, o sea, digo, porque luego también pues gobierno actúa como de manera también de generar como ciertas también restricciones, ¿no? Incentivar como otro tipo de cosas. Te digo, porque se supone que son como los que pueden otorgar como este bienestar, ¿no? Y entonces tú, ciudadano, a lo mejor eres incapaz porque no cuentas con los conocimientos técnicos, con exacto. Entonces, pues yo soy el que te voy a proveer de eso, ¿no? Pues bueno, mientras tanto, si nos podemos o no nos podemos seguir quejando, le quiero mandar por ahí un saludo a Carlos García, a Miguel Cepeda, también por ahí Pamela Martínez, a Dan Jiménez y a Ana Hernández y a Margarita Fernández, que por ahí pues ya empiezan a seguirnos, ¿no? En nuestras páginas y en redes sociales. Penélope, siempre hay puntos intermedios, te lo juro que siempre hay puntos intermedios. Y los fans destacados de por ahí de Facebook, en Dilo Sin Miedo, tenemos por ahí a Belén Ramos y a Aida. También les agradecemos que son como muy constantes en que nos escuchan. Joel también es muy constante. Gracias. En YouTube es muy constante. Que siempre escuchas el podcast. Sí, un siempre. Amigo, Alonso, que recién también lo comenzó a escuchar y ahí también nos ha hecho algunos comentarios. Pues bueno, a todos los demás, los invitamos a que sigan todavía pues nuestras páginas ahí de contacto en Facebook, en Dilo Sin Miedo, el podcast, y también en YouTube. Hasta la próxima.